bienvenidos al cuarto día del Simposium Iberoamericano de Finanzas Bursátiles y Banca de Inversión. El día de hoy nuestro ponente inicial es Javier Niederleitner, es agente financiero en la banca y profesor del IEB. La siguiente ponencia se titula Situación de los mercados financieros. Estimado Javier, bienvenido y la ponencia es tuya. Muchísimas gracias, Luis. Muy buenas a todos. Leslie, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues ya estamos aquí, ya estamos aquí. La verdad es que es un buen momento para hablar de mercados, ¿no? Porque la verdad es que nuestro querido presidente americano, que parecía que iba a traer la paz a los mercados y el bienestar a la economía, está consiguiendo precisamente todo lo contrario, ¿no? Creo que estoy compartiendo una pantalla, ¿no? Y en la pantalla estáis viendo unos gráficos, ¿verdad? Correcto, sí. Tu cámara Correcto, no la tienes perfecto. activada, ¿verdad? ¿El qué? ¿Tu cámara no ¿No? la tienes activada? ¿Mi cámara no la tengo activada? Ah, No, pues eso es un no, error no, mío, no. eso es un fallo mío. A ver si lo encuentro por aquí. A ver, ¿cómo la cámara? ¿La cámara está encendida? En la Tendré que parte utilizar. inferior izquierda debería de aparecer como el símbolo de una cámara de video y ahí debería de darte, o si le pones Alt, ¿estás en Windows o en Mac? Espera, a ver, espera. Cámara, chat, Ok, participantes. sí. Aquí. Aquí. Me estáis viendo ya, ¿verdad? Ahí está, Hola. buenísimo. Ahora sí. Muy bien. Perfecto. Vale, Excelente, Javier. Muchísimas gracias. muy bien. Perfecto. Bueno, pues fijaros, os decía que en verdad voy a minimizar esto para que yo me sitúe, pero me estáis viendo. Y vamos a hablar, pues lógicamente quiero hablar de los mercados, de la situación, de cómo están los mercados. Ya os anticipé que los mercados pues llevan una cierta turbulencia dependiendo del mercado que hablemos y los vamos a intentar pasar por encima de todos ellos y para ver qué está pasando, para ver qué creemos que va a pasar, etcétera. Y vamos a referirlo, por supuesto, a lo que está pasando con los bancos centrales, que están siendo actores muy importantes en el desarrollo y en el devenir de las finanzas. Y vamos a empezar, si os parece, pues fijaros, con este gráfico, ¿no? Aquí se ve perfectamente cómo, que es el índice del Nasdaq, el todo tecnológico, donde la mayoría de los inversores tienen ahora sus inversiones, porque se puso muy de moda cuando empezamos a hablar de los siete magníficos, que creo que les han cambiado de nombres, ¿no? Ahora ya se llaman los siete ex magníficos, ¿no? Vamos a llamarlo así, ¿no? Y fijaros cómo el Nasdaq, pues bueno, pues tocó máximos históricos en 22.000 y lo tenemos ahora en 19.000, ¿no? Y eso que ha rebotado esta última semana, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué los mercados están así? Bueno, pues yo diría que efectivamente los mercados lo que están es experimentando una sensación que nuestro amigo Jerome Powell ya se encargó de decirnos la semana pasada, de una fuerte incertidumbre. Sabéis que cuando hablamos de mercados financieros, no sé si en Latinoamérica, ya que estamos en un foro latinoamericano, hay una definición que nosotros siempre hacemos del dinero, ¿no? El dinero tiene muchas características, es goloso, es no sé qué, pero sobre todo cuando hablamos de inversiones, el principal adjetivo que tiene el dinero es que el dinero es miedoso. ¿Qué significa el dinero miedoso? El dinero miedoso significa que precisamente el dinero de donde huye es de la incertidumbre. ¿Mm? Y, como os decía, ¿no? Parafraseando a Jerome Powell, creo que mencionó cerca de entre 7 y 10 veces la palabra incertidumbre, ¿no? Para no bajar, en este caso, los tipos de interés, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que, bueno, claro que el mercado ve que la situación no está clara, lo que hace es recoger velas. Perdonad. Y lo estamos viendo, ¿no? Como un mercado americano que surgió con fuerza en el año, al inicio de 2025, que como os dije, se encaramó a los máximos anuales, en cuanto está viendo que la política de los aranceles puede hacer daño a la economía, incluso se comenta, ¿no?, que los aranceles pueden hacer más daño a la economía americana que a cualquier otra economía, bueno, pues el mercado ha dicho, vamos a recoger beneficios. Y nos encontramos con que tenemos los índices americanos en negativo lo que va de año, cosa que no ocurría desde hace muchísimo tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos? Bueno, lo que pensamos es que quizás nuestro amigo Trump lo que ha hecho es pues, jugar un poco a ser bravucón, ¿no? Es decir, voy a amenazar, a ver, perdonad, voy a amenazar con los aranceles para que así por lo menos la gente me tome en serio y vea qué puede pasar, ¿no? Ay, perdón, ¿eh? Ay, pero no sé qué me ha pasado, me ha atragantado. Disculpadme 10 segundos, por favor.
Bueno, perdonad, os robo que me No te disculpéis, son cosas preocupes, del no te directo, de repente preocupes. me ha atragantado y ya Sí. sabéis lo que pasa con estas cosas, ¿no? Con un Perdonad. vasito de agua, con un vasito de agua. Eh, Adelante, no te preocupes. bueno, decíamos eso, ¿no? Mercados americanos en un poco corrigiendo. ¿Por qué? Porque, como vemos en el gráfico, ¿verdad? Pues habían tenido una subida muy fuerte, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando entonces? Que bueno, pues eh, pues los mercados esperaban, yo creo que fundamentalmente, que los tipos de interés tuvieran una pausa, ¿verdad? Un poco el estilo de Europa. Hemos visto cómo en Europa pues los tipos de interés sí que están bajando más o menos fuerte, un poco porque la economía europea lo necesitaba, pero la americana no, ¿no? Y entonces todos los mercados, bueno, ya habéis visto, ¿no? Que hay rumores, bueno, rumores, vete a saber cómo. Hay cosas del directo, lo siento, ¿eh? Bueno, rumores como que la economía americana podía entrar en recesión, y bueno, eso los mercados pues no se lo han tomado bien, está claro, ¿no? Y después también un poco los mercados apostaban porque por fin tuviéramos una paz, tanto en Ucrania como en todo lo que es el sudeste asiático, en todo lo que es el área de Israel, Palestina, y tampoco se está cumpliendo, ¿no? Por lo cual, bueno, resumiendo, las bolsas es lo que está primando es que la sensación de incertidumbre no es buena. Y hemos visto correcciones, ¿no? Fijaros un poco, y aquí nos vamos a pasar al gráfico 4, que aquí lo tenéis, y esto es, por así decirlo, el indicador, nosotros le llamamos ahora mismo, no lo es, pero es el indicador de la incertidumbre, no del miedo, de la incertidumbre, que es más ni menos que el gráfico del oro. Veis un poco que en el último año el oro ha escalado desde 2.300 hasta por encima de 3.000 que estamos ya, ¿no? ¿El oro qué es? El oro es básicamente el activo refugio por excelencia. ¿Eh? Está claro que los inversores, cuando ven que la cosa no está clara, buscan dónde invertir, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera se están refugiando ahora muchos inversores en este activo, ¿no? El oro, ¿no? Por lo cual estamos viendo que el activo, como veis, que más está destacando durante lo que va de año es el oro. ¿Puede seguir? Pues yo creo que sí. Yo creo que seguir, ¿por qué? Porque me da la impresión de que mientras Trump no deje de hacer cosas, los mercados van a seguir teniendo miedo. ¿Eh? Fijaros, hoy mismo hemos tenido una noticia de que Trump va a poner unos aranceles del 25% al sector automóvil mundial. Da igual dónde vengan los automóviles, si quieren vender en Estados Unidos, 25% de aranceles. Da igual que vengan de México, que vengan de Europa, que vengan de donde sea. No, claro, es una noticia mala. Por lo cual, de alguna manera, lo que hace es ahondar en esa incertidumbre. Por ejemplo, hoy hemos tenido con que todos los automóviles, tanto de Asia como de Europa, han caído cerca del 5%, ¿no? Bueno, pues lógicamente es una sensación de incertidumbre. ¿Por qué incertidumbre? Porque no sabemos si hoy le toca a los automóviles, pero es que mañana le va a tocar a otro sector, alimentación, agricultura, y eso al mercado no le gusta. Y es un poco lo que creemos que está pasando, ¿no? Vale, bueno, tenemos otros mercados. A la derecha vamos a ir siguiendo con este mercado que de alguna manera también nos iba teóricamente a dar algo de soporte para que de alguna manera pudiera servir como referencia a la bajada de los tipos de interés, que es el petróleo. ¿Mm? El petróleo en este año, desde que empezó lo que llevamos un año entero, desde los niveles de $90 el barril, pues ha corregido en todos los entornos de 70, pero como volvemos a la incertidumbre y han vuelto los ataques en Palestina, etcétera, etcétera, y todo lo que signifique ataques y guerras son estimuladores, entre comillas, por supuesto, de la subida del petróleo, ya lo volvemos a tener a $73. ¿Por qué es importante que nos fijemos en el petróleo? Porque de alguna manera el petróleo es un, vamos a llamarlo así, acelerador de la inflación. Y si nos fijamos en los discursos que han tenido los bancos centrales, han dicho que seguirán monitorizando muy despacio la inflación. Y de hecho, fijaros que tenemos a la Reserva Federal, donde decían que podía haber hasta 3 bajadas de tipo de interés, que mientras que la inflación no se acerca al 2%, a lo mejor incluso puede haber que solo sea una bajada, ¿no? Y eso al mercado tampoco le gusta demasiado. Por lo cual, tenemos ahí una serie de circunstancias que el mercado no las tiene todo consigo, vamos a llamarlo así. ¿De acuerdo?
Y el petróleo, pues bueno, es un factor importante para la inflación. No es el único, por supuesto, pero sí que es importante. Porque de alguna manera, como todos sabéis, pues el petróleo está utilizado en toda la cadena de producción mundial. Y lógicamente eso significa que todos los productos dependen un poco del petróleo pues, para ser transportados, manufacturados, etcétera, etcétera. Y es un tema que puede que retrase bastante posibles bajadas de tipo de interés. Los tipos de interés, acordémonos, son estimuladores de los mercados, ¿no? Una bajada de tipo de interés podría hacer que los mercados se aceleraran, pero si las expectativas de que los tipos no bajen, eso no ayuda al mercado, vamos a llamarlo así. Y por desgracia esperamos, ahora un poco el sesgo ha cambiado y esperamos que los tipos de interés no bajen quizás hasta junio. Por lo cual, pues bueno, vamos a ver un poco, vamos a ser más dependientes quizás de todo lo que ocurra con los movimientos que haga Trump, los aranceles, la evolución de los conflictos bélicos, etcétera, etcétera. Yo creo que eso van a ser los detonantes, ¿no? De todo lo que ocurra en los mercados en los próximos meses, ¿no? Vamos a fijarnos en otro mercado, de alguna manera, que es el tercero que tenemos aquí, que es el mercado de los bonos americanos. Y hemos visto también, como en principio de año, empezaron con el 4,80, con ese mandato de Trump, que más o menos nos lo veíamos bastante felices, porque Trump iba a estimular la economía, etcétera, 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 con esa expectativa de que iba a perforar todo el petróleo del mundo e iba a controlar la inflación. ¿Para qué? La Reserva Federal bajara tipos. Vimos que hasta marzo, más o menos, se produjo una fuerte bajada hasta niveles del 4,20, pero en cuanto se deshacen un poco las expectativas de bajada de tipos, los bonos vuelven a escalar, como veis, al 4,38. Esto es relativamente negativo para los mercados, porque lógicamente pensemos pues, que los tipos de interés de la deuda en América sirven como referencia a las hipotecas de ese país, por lo cual, claro, si suben los tipos de interés, eso hace que la renta disponible que se esperaba que tuviera un empujón muy fuerte si los bonos se acercaban al 4, pues haya tenido un freno interesante. Y después, por supuesto, pues a vuelta siempre con el techo de gasto público americano, que lógicamente influye con el nivel de deuda que ahora mismo está pues bastante elevado en Estados Unidos. Por lo cual, pues bueno, desde el punto de vista de la renta fija, tampoco esperamos que haya grandes sobresaltos. Vamos a ver cómo los tipos de interés se mueven cercanos a niveles del 4%, lo que sin duda, pues bueno, no es un aliciente para un despegue fuerte de la economía, ¿no? De hecho, hemos visto los datos del primer trimestre del Producto Interior Bruto de Estados Unidos y se han ralentizado algo, no llegan ni muchísimo menos al nivel de desaceleración que muchos pronosticaban, diciendo que la economía americana iba a entrar en una recesión suave y todas estas situaciones, y no, sin ninguna duda la respuesta es no. Otra cosa es que sí, que tengamos una cierta desaceleración, que en vez de crecer a niveles del 2,5, más o menos como el año pasado, pues tengamos un crecimiento en torno a 1, 1,5. Que bueno, oye, tampoco es una cosa como para echarnos las manos a la cabeza y decir, madre mía, la economía americana se hunde, ni muchísimo menos. Es un poco, siempre se ha hablado en el mercado de que estos informes que han generado determinados bancos de inversión sobre esa desaceleración o incluso entrada en crecimiento negativo de la economía americana estaba un poco provocado por el amigo Trump para que Powell se apiadara de la situación y bajara los tipos, ¿no? Pero bueno, Powell no se deja engañar, lógicamente. Eh, sí que es cierto, y eso un poco ponemos un poco la pequeña señal de alarma, que la economía americana está perdiendo vigor. Fijaros, ¿cómo lo vemos? Sobre todo lo vemos en los datos de la confianza del consumidor que van saliendo, ¿no? ¿Qué significan los datos de la confianza del consumidor? Cómo ven los consumidores el futuro a 6 meses sobre sus expectativas de crecimiento, ¿no? Fundamentalmente tienen en cuenta el empleo, pero no solo es el empleo, sino que se tiene en cuenta los tipos de interés, se tiene en cuenta la evolución bursátil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, la confianza del consumidor, el último dato que tuvimos, pues bajó 9 puntos, lo que es importante, ¿no? ¿Qué significa esto? Que de alguna manera, si la confianza en los consumidores disminuye, significa que los consumidores van a frenar un poco sus deseos de consumo, lo que lógicamente puede frenar el crecimiento del PIB americano, sin ninguna duda, ¿no? Desde ese punto de vista, pues sí, Powell podría decir, bueno, es posible que la economía se esté acelerando, pero fijaros, un poco la situación donde ha llegado Estados Unidos es un poco de decir, nos ha costado mucho llegar hasta aquí, nos ha costado mucho bajar la inflación, no nos olvidemos que hemos tenido inflaciones de cerca del 10%, estamos intentando luchar con la inflación del 3%, pero según la Reserva Federal aún queda
recorrido hasta bajarla a niveles del 2%, que es donde de verdad la Reserva Federal dice que estaría cómoda. ¿Eh? Entonces, bueno, pues sabré que hay que monitorizar muchísimas cosas, ¿no? No solo la confianza del consumidor. En cuanto a las empresas, bueno, vamos a ver, ¿no? Porque seguimos con los datos del PMI. Os resumo lo que es el PMI. El PMI es la confianza de los empresarios sobre el devenir de sus empresas y están luchando con lo que se llama el nivel de expansión de presión, ¿no? Que es el nivel de 50, ¿no? Están ahí en 50, 51, sí, más o menos significa que estamos ahí, pero raspados, ¿no? Que significa que, que si cambian algo las condiciones de la economía, pues pueden entrar en negativo, y eso sí que sería negativo, porque las empresas son el verdadero motor del empleo, ¿no? Y no nos olvidemos que el motor de la economía ahora mismo en América y cualquier otra economía es el empleo, ¿no? Y, y el empleo está bien sostenido, con el 4, 4,1, pero si se deteriora, pues lógicamente la situación entraría en otra dinámica, ¿no? Y, bueno, también por supuesto, ese cambio dinámico podría sugerir a la Reserva Federal que bajara tipos, ¿no? Pero ojo, porque de alguna manera, fijaros que el mercado se ha puesto bastante nervioso con ese tema, en el sentido que si siente que la Reserva Federal tiene que bajar los tipos, es porque realmente la economía está mal. Y eso al mercado le pondría nervioso, ¿no? Por lo cual ahora mismo la Reserva Federal está en tierra de decir, ojo, no puedo dar mensajes negativos porque pensaría la gente que estoy viendo la economía muy mal y eso me hace actuar, pero tampoco puede lanzar las campanas al vuelo porque de alguna manera podríamos estimular la inflación, que ha sido hasta ahora un poco el caballo de batalla que hemos tenido en los mercados. ¿Vale? Con lo cual, pues bueno, desde la renta fija, insisto, tiene su doble filo, ¿no? Es decir, un poco es el refugio de los inversores que no quieren saber nada de la renta variable, pero también es un poco la referencia del coste financiero de las empresas y del coste financiero de las hipotecas en un país como Estados Unidos que está muy endeudado. ¿Mm? En cuanto a Europa, los bonos americanos, los bonos alemanes, que pensé que los tenía, pero más o menos muy parecidos, están ahora mismo en torno al 2,70. Aquí hay un cambio importante. ¿Eh? Hay un cambio importante porque en Europa hemos tenido, sabéis que estamos teniendo, más que hemos tenido, estamos teniendo un debate importante sobre la necesidad de incrementar el gasto en armamento para incrementar el nivel de defensa, lo que se llama el rearmamiento de la economía, ¿no? Y eso, fijaros, viene un poco condicionado por esa partida de 500.000 millones de euros, que sí, lo he dicho bien, 500.000 millones de euros de un incremento de gasto que ha anunciado el gobierno alemán, ¿no? Claro, cuando tú haces ese incremento de gasto tan brutal y además lo vas a financiar con un incremento de deuda pública, emisiones, claro, eso ha significado que el bono alemán se ha pegado un rally importante desde niveles de TIR de 2,30 a niveles de TIR de 2,70, ¿no? Eso es un salto cualitativo importante, ¿no? Pero bueno, veis que el 2,70 sigue lejos de ese 4,3 donde están los americanos. En cuanto a las bolsas europeas, fijaros, curiosamente, ¿no? Curiosamente, las bolsas europeas están teniendo un comportamiento bastante fuerte durante este año, ¿no? Es curioso, ¿no? Llama la atención. ¿Por qué? Porque, eh, por ejemplo, el motor de Europa, que es Alemania, pues lo está pasando mal. Lo está pasando mal, sobre todo porque en la bolsa alemana hay un peso muy importante del sector de automoción. Y ahora mismo tenemos, entre los aranceles de ayer que estableció Donald Trump a los automóviles, más la irrupción de manera muy fuerte de los coches chinos, estamos viendo cómo el sector automoción alemán se está comportando de una manera muy, muy negativa. Hoy hemos tenido bajadas en todos los productores, Audi, Volkswagen, de cerca de caídas del 4 o 5%, despidos en Audi, despidos en Volkswagen, cierre de fábricas. Y es curioso porque a pesar de eso, la economía alemana sigue muy fuerte, ¿no? ¿Por qué sigue fuerte las bolsas? Bueno, porque de alguna manera hemos visto cómo la política monetaria en este lado del Atlántico, en Europa, ha sido muy agresiva. Hemos tenido bajadas muy fuertes de los tipos de interés, mucho más fuertes que en Estados Unidos, y claro, lógicamente eso ha hecho que mejoren bastante las condiciones económicas en Alemania. El mercado lo que está haciendo es descontar, ¿no? Descontar que vamos a vivir
durante todo 2025 con un entorno de tipos de interés mucho más bajos que lo que teníamos el año pasado. Hemos bajado del 4,5 al 2,75. Son muchas bajadas, es una bajada muy fuerte y eso hace que, de alguna manera, el mercado se lo tome mejor, ¿no? Después, pues bueno, también no nos olvidemos, también hemos tenido una bajada, fijaros, en el 2025, donde empezamos el petróleo en cerca de 80, pues estamos en 70 y algo, ¿no? Siempre de alguna manera influye, aunque ha arrastrado la vuelta y eso lógicamente puede pasar factura en un dato de inflación de marzo que no sea tan bueno. ¿De acuerdo? En cuanto a la bolsa española, pues la verdad es que el comportamiento de la bolsa española es excepcional. Es la mejor bolsa de Europa, no sé si lo sabéis, donde empezamos el año en temas más o menos 11.500 y estamos en 13.500 prácticamente, ¿no? La razón es muy sencilla. España es el país donde más ponderación tienen los bancos en su índice. ¿Qué ocurre? Pues que, lógicamente, el mercado bancario está actuando un poco como refugio ante la situación un poco volátil, donde se refugian los inversores, en un sector donde creen que los beneficios van a seguir siendo fuertes. ¿Mm? No nos olvidemos, aunque os he comentado que los tipos de interés han bajado, los tipos de interés siguen altos. ¿Qué significa esto? Que los márgenes de intereses de los bancos están siendo fuertes. Además, los bancos han mejorado mucho su situación, un poco su balance. ¿Por qué? Porque ante la mejora de la economía, lógicamente el crédito se reactiva. Entonces los bancos están generando unos márgenes de intereses muy importantes, ¿no? Y eso se está notando en la bolsa española, que ya hemos visto, fijaros, un poco en 13.400. Un poco también tenemos la fuerte ponderación que tiene el Banco Sabadell, que como sabéis está siendo objeto de una OPA por parte del BBVA, que está teniendo un comportamiento excepcional. El Banco Santander y el BBVA, que son los dos bancos más importantes de España, están teniendo un comportamiento excepcional. El Santander está en máximos de muchísimo tiempo. O sea que en ese sentido, pues los bancos están siendo de soporte a la bolsa española en general. Así que, bueno, pues perspectivas. Bueno, hemos visto recientemente que la OCDE establece para España un crecimiento bastante alto, en torno al 3%. Acaban de salir las cifras de crecimiento de 2024, 3,2%, ¿no? Crecemos positivamente porque, entre otras cosas, nuestro principal factor diferencial, que es el turismo, se está comportando de manera espectacular. El año pasado nos visitaron casi 90 millones de turistas, que se dice pronto, 90 millones, y de alguna manera se espera que este año haya un incremento de en torno al 4 o 5%. Por lo cual, pues bueno, como se dice, como decía algún político anterior, España va bien, ¿no? Bueno, España va bien desde el punto de vista exterior, ¿no? Es la partida que más está subiendo, lo que es la partida exportaciones menos importaciones, porque, como os he dicho antes, el sector turismo está haciéndolo muy bien y está comportándose de manera bastante sostenida. ¿Mm? Después me queda un mercado que, para los que os guste, yo la verdad es que es un mercado que lo veo con cierto escepticismo, pero solo cierto, ¿eh? Porque lo veo lo estoy viendo ya de manera mucho más positiva una vez que hemos alcanzado el famoso halving, de que se han emitido ya el número máximos de Bitcoin que se tenía previsto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que además, cada vez hay más estados que de alguna manera están teniendo en cuenta el Bitcoin, ¿no? Hace poco en España, por ejemplo, tuvimos una noticia de que el BVA iba a dar servicio a sus clientes de custodia e inversión en Bitcoin. Hemos visto que en Estados Unidos parte de la Reserva Federal puede tener sus reservas en Bitcoin. Cada vez vemos que el Bitcoin es una unidad de negocio cada vez más aceptada, ¿no? Pero no nos olvidemos, seguiremos con volatilidad, ¿eh? Fijaros un poco, el año 2025, que empezó a niveles de 90 y tantos mil, alcanzó ese pico que se ha convertido en un doble techo, ojo con esto, 106.000, 107.000 euros, 107.000 dólares, perdón, y bueno, pues lo hemos visto bajar. Pero en cuanto alcanza niveles de en torno a 80.000, pues vuelve a rebotar. ¿Eh? Cada vez está más aceptado el Bitcoin. El número ya no se pueden emitir más, porque ya hemos llevado a ese nivel de halving que le llamaban de 21 millones de Bitcoins, ¿no? Por lo cual, yo ahora mismo ya no lo veo ¿cómo se dice eso? La palabra, más desacertado, vamos a llamarlo así, invertir en Bitcoin, ¿no? Pero siempre sabiendo que nos vamos a enfrentar en un activo que va a tener una alta volatilidad. ¿De acuerdo? El resto de las divisas, como no tienen unos números limitados, sino que de alguna manera
pueden correr más, pues ya la cosa es diferente. Yo solo me fijo, si soy sincero, solo me fijo en el Bitcoin. Insisto, yo creo que ahora mismo es perfecto tener una pequeña parte de nuestra inversión en Bitcoin sin ningún problema. ¿Mm? ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es un poco es un poco lo que reflejan, ¿verdad?, los principales mercados, que lógicamente hay más, ¿no? Pues nos hemos, pues, por ejemplo, hablando del oro, pues también la plata está teniendo un rally espectacular. Hay quien dice que se puede superar los $50. Ahora mismo está en 45, por lo cual aún le quedaría mucho recorrido. En cuanto, quizás lo que más preocupa, ¿no?, que es la bolsa. La bolsa ya hemos visto que la bolsa americana, pues es lógico que tenga correcciones ante esa sensación de incertidumbre, ¿vale? Pero yo creo que sigue generando oportunidades, ¿no? Eh, Queda mucho de hablar de aranceles, me temo, ¿no? Porque si os fijáis, apenas se ha hablado de lo que puede ser la madre de todas las batallas, que es un poco los aranceles a la China, ¿no? Eh, Trump es consciente de que a China hay que tener mucho cuidado porque puede hacerle mucho daño a las relaciones comerciales, ¿no? Y China tiene mucho poder como para cabrearse con ella, ¿no? Me da miedo, por ejemplo, lo que le ha pasado ayer con el tema de los aranceles automovilísticas, porque Japón ha puesto el grito del cielo. Japón, sabéis que es uno de los principales exportadores de automóviles. Si alguien va a sufrir esos aranceles, son los coches japoneses. Acordaros que los coches japoneses son los que más fabrican en el mundo. El Toyota es la marca que más vende coches del mundo. Pero no solo está Toyota, está Nissan, está Suzuki, etcétera, etcétera. Y acordaros de una cosa también muy importante, que el mayor tenedor de bonos americanos es Japón. ¿Eh? Entonces yo no sé si Japón puede presionar de esta manera, ¿no? Ya lo hizo China en su día. No nos olvidemos de una cosa. Jugar con los bonos americanos a los americanos les puede salir muy caro. Pensar que ahora mismo los americanos tienen cerca de 30 billones de deuda pública emitida. ¿Qué significa eso? Que cualquier porcentaje mínimo en el latir de los bonos puede hacer un agujero muy importante. Ya lo hicieron los chinos cuando los primeros conflictos de la primera guerra comercial, cuando Trump también la estableció, ¿no? Y entonces el mercado está un poco temiendo que lo puedan continuar los japoneses enfadados por esta guerra comercial tan fuerte, ¿no? Porque es una subida muy fuerte. Acordaros que los aranceles eran del 2,5 y van a pasar a ser el 25%. ¿Eh? Los japoneses es un país donde de alguna manera, mientras que en España decíamos que su gran fortaleza proviene del sector servicios, turismo, en Japón la gran fortaleza viene del sector manufacturero, fundamentalmente los automóviles. Entonces, bueno, pues ahí dejamos ya otro ingrediente de incertidumbre. Hay quien reclama que Trump lo que debería hacer es ser un poco, como se dice, ser selectivo con los aranceles, ¿no? Y decir, oye, vamos a ver un poco, ¿y por qué a los coches europeos sí, a los coches alemanes no, a los coches chinos sí, a los coches de la India no? O sea, que un poco ahí la batalla está servida, ¿no? Yo creo que todo el mundo se lo está empezando a decir, que se está equivocando, que no es bueno esa guerra comercial, porque de alguna manera lo único que genera son tensiones. El mercado tiene que ser libre. Y entonces, de alguna manera, es un poco lo que se tiene que buscar. Si tú ya te empiezas a manipular el mercado, lógicamente vas a crear mucha incertidumbre. ¿Eh? Después también, por otro lado, está las protestas de los propios americanos. ¿Eh? Fijaros un poco, en el caso de los aranceles a México, todo el sur de Norteamérica, que mejor dicho, depende muchísimo de toda la mano de obra y de la cantidad de fábricas que hay en el norte de México. Entonces, claro, cuando tú subes aranceles a México, estás perjudicando notablemente a las empresas que hay en el sur de Norteamérica. Brutal. Fijaros que algo parecido está pasando con las zonas del norte de Norteamérica, las que lindan con Canadá. Fijaros qué pasó cuando Canadá dijo, sí, si tú me haces esto, yo te voy a poner unos aranceles brutales al coste de la electricidad que me importáis. Porque Canadá vende muchísima electricidad al norte de Estados Unidos. Entonces, pues bueno, eso ya le ha hecho recular algo, ¿no? O sea, que de alguna manera los aranceles a quien perjudica de verdad es a los ciudadanos americanos.
Sí, claro que sí, beneficiará a algunas empresas, pero pensemos un poco lo que está ocurriendo, ¿no? Que beneficia a algunas empresas americanas, pero perjudica a los ciudadanos norteamericanos. Entonces, claro, eso se nota enseguida en las encuestas o en el sentimiento de los norteamericanos, ¿no? Y entonces ahí es una papeleta difícil, ¿no? Por lo cual, eh, ¿quién tuviera la solución? ¿Quién está en la mente de Trump para decir, tengo que quitar estos aranceles, tengo que poner estos aranceles a los automóviles, al acero, a México, a Canadá, a China? Entonces, mientras tanto, fijaros que nadie lo tiene claro. ¿Y qué es lo que estoy yo mismo generando con este discurso? Incertidumbre. Y esto mismo es lo que están viendo los inversores. ¿Sí? Incertidumbre. Lo estamos viendo reflejado fundamentalmente en las bolsas americanas, que como os he dicho antes, son las únicas que están bajando durante todo este año. ¿Eh? Así que bueno, veremos a ver, ¿no? Mientras tanto, mientras generemos esta incertidumbre, pues no hay mayor inconveniente está en el oro, porque ya lo hemos visto. Hemos superado los 2.200 ni los 2.400, hizo un tope en los 2.800, tomó aire, pero otra vez con la incertidumbre ya estamos en 3.050. ¿Y quién nos dice que no, no? Vigilemos el petróleo, porque si de alguna manera vuelve la incertidumbre también a estas zonas de conflicto, a lo mejor lo volvemos a ver a 80, y si volvemos a ver el 80, lógicamente la inflación sufriría, y no quiero ni pensar que por un casual los bancos centrales tuvieran que subir los tipos. Fijaros que estamos en pleno debate de si bajan, pero ¿qué ocurriría si la inflación se vuelve a desbocar por encima del 4%? ¿Deberían subir los tipos los bancos centrales? Entonces eso sería de verdad muy malo para el mercado. Nadie lo contempla ahora, pero ¿quién nos dice si el petróleo no se va por encima de 80? Que volvemos a ver repuntes de inflación. Es un poco lo que el mercado teme. También hemos visto un poco durante todo este año el comportamiento del gas natural, que también es un componente muy inflacionista, sobre todo en este invierno que ha sido bastante fuerte, ¿no? El petróleo, el gas natural, pues de niveles de $3 la tonelada, no sé qué, está ahora mismo cerca de 4. También suma algo de inflación, ¿no? Y entonces el mercado está, vamos a llamarlo así, está nervioso. ¿Qué significa cuando está? Que lo último que necesita son noticias malas, porque si se producen esas noticias malas serían la excusa perfecta para que volviéramos a tener correcciones. O sea que en ese sentido, pues no podemos. Ya me gustaría a mí dar un mensaje optimista y positivo de que todo va a ir bien. Sí, si teóricamente las aguas vuelven a su cauce, sin duda que tendremos a los mercados otra vez en recuperación, pero este hombre ya hemos visto que no duda nada en poner aranceles y por aquí y por allá y vete tú a saber, ¿no? Y lo que os he dicho, ¿no? Un poco los dos conflictos me preocupan también en el sentido que si se vuelven a enquistar la situación, pues no sería bueno, no sería bueno. ¿Mm? Vale. Bueno, pues a mí me gustaría que, como somos tantos y estamos tantos, yo creo que supongo que muchos tendréis algunas dudas o que os preocupa algún aspecto de las inversiones, porque si no yo sigo contando cosas. Entonces me gustaría que ya que llevamos 40 minutos, que si alguien tiene pues alguna duda, que queréis que profundizamos algunas cosas, no dudéis ahora mismo de intervenir. Muchas gracias, Javier. Pues con eso damos empezada la parte de preguntas y respuestas. Todavía no tenemos alguna. Sin embargo, personalmente me gustaría preguntarte si ahorita con esta incertidumbre que mencionas de los mercados actualmente, tal vez en lugar de ver mercados americanos, ¿crees que pudiera valer la pena echarle un ojo, por ejemplo, tal vez al mercado asiático, tal vez de las personas que estamos aquí en México, concentrarnos un poco en el mercado mexicano? Ujú. El problema del mercado mexicano es que de alguna manera es un mercado que estáis muy, muy expuestos a Estados Unidos, ¿no? Quizás esa situación de frontera que tenéis con Estados Unidos, pues lógicamente hace que, fíjate un poco que el primer discurso de Trump, ¿ya viste cuál fue? México y Canadá, que sois sus países. ¿Por qué? Porque sois los países que más superávit comercial tenéis contra Estados Unidos, ¿no? Entonces, Trump está empeñado en esa cruzada de decir, si tú quieres producir en Estados Unidos, yo no te cobro ningún arancel, pero si me vas a meter todos los productos y estamos en desigualdad,
entonces es cuando te voy a meter aranceles. Y Estados Unidos y Canadá son dos países que tienen bastante superávit con respecto a Estados Unidos, ¿no? Entonces, habría que, si nos fijamos en la inversión americana, habría que ser muy selectivo. Entonces, ver un poco cuáles son las empresas que de alguna manera, bueno, pues quedan menos expuestas a esta guerra arancelaria que ha empezado Donald Trump, ¿no? Es un poco mi opinión. En cuanto a otros mercados, por ejemplo, fíjate, sí que veo positivo China, ¿no? ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, China, que es un país con un potencial, como todos sabemos, increíble, hay dos cosas importantes. Una, que ya han abandonado, por así decirlo, todo el tema COVID, que les duró muchísimo, pero sobre todo porque China ha anunciado un plan de incentivos a la economía brutal, un poco parecido a lo que ha hecho Alemania, ¿no? Entonces, claro, si tú de alguna manera el Estado, de alguna manera tiene ese monopolio en el gobierno, porque son comunistas y es una dictadura, pues lógicamente si estimulan la economía inyectando fuertes cantidades de dinero, puede hacer que la economía china tenga un desarrollo desde el punto de vista de lo que es la economía interna. No tanto el sector exterior, que ya hemos visto que siguen siendo auténticos líderes, ¿no? Pero sí con la economía, el desarrollo de la economía interna. Por lo cual China lo veo como un mercado atractivo, ¿no? También veo un mercado muy atractivo, India. ¿Por qué? Porque India es un país que está desarrollándose a una velocidad importante, que tiene un sistema político muy estable. El señor Modi, que fue el que trajo de alguna manera la modernidad a la India, ha sido reelegido, por lo cual va a poder seguir estableciendo sus políticas de modernidad. ¿eh? Y eso está haciendo que India esté atrayendo mucha inversión extranjera. Un poco está siendo, de alguna manera, vamos a llamarlo así, la nueva China. ¿eh? Antiguamente, cuando las principales empresas mundiales querían establecerse en el exterior, buscaban China. Pero ahora, con el desarrollo de las nuevas políticas indias, se están cambiando a la India, ¿no? Por lo cual, India lo vemos un país brutal, ¿no? Las principales perspectivas de crecimiento económico mundial se centran más ahora en India que en la China. Por lo cual, India, además, tiene el consenso de casi todos los analistas. Tú preguntas a cualquier analista y dice, no, no, India tiene un potencial de desarrollo importante. Y yo creo que van encaminados en el sentido de que tengan un sistema político y una gobernabilidad que sea de alguna manera abierta al mundo y no sea tan cerrada como sí que es el caso de China. Buenísimo, buenísimo, Javier. Muchas gracias. Miguel nos pregunta, ¿qué opinas de invertir a mediano plazo en el mercado chino? Sí, justo. Lo que he dicho, hay una cosa, insisto, que es muy, muy interesante, que es el plan de estímulos de la economía que va a implementar el gobierno chino. Por lo cual, pues yo creo, además, fíjate, un poco lo que comentaba también en la primera parte, ¿no? Como el gobierno americano no se está metiendo demasiado con el gobierno chino. Le tiene respeto, mucho respeto. Entonces, de alguna manera, porque saben que si establecen una guerra comercial se puede hacer mucho daño mutuo, ¿no? Entonces, ya le están alertando a Trump que si establece una política arancelaria muy, muy agresiva, se puede venir en contra de Estados Unidos, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, eh, China como que la tienen un poco de lado. China, fíjate, tiene una cosa muy buena, además, que es que no tiene tanta dependencia de la inflación porque tiene unos acuerdos brutales para comprar petróleo barato, que es un poco el principal caballo de batalla que, por ejemplo, tenemos en Europa, ¿no? Ellos tienen acuerdos tanto con Rusia como con Venezuela para comprar petróleo muy barato. Entonces no tienen ese sentimiento de que la inflación puede hacer daño a esa economía, ¿no? Recientemente bajaron los tipos de interés, ¿no? Por lo cual, respondiendo a la pregunta, veo bien ahora mismo invertir tanto en China como en India. Jorge Fernández nos pregunta, ¿cómo aproximarse a la narrativa relativa a que el mercado está muy caro desde la banca privada comercial? Estos temas suelen ser seductores para el inversionista retail respecto a escoger si invertir ahora mismo o no. ¿Debería el inversionista retail escoger invertir en capitales en función de este pulso, de cómo están las cosas, o hay alguna otra tesis con la cual la persona de a pie debe invertir? Bueno, fijaros, esa pregunta es muy recurrente, ¿no? ¿Están las bolsas caras? Fijaros, yo voy a parafrasear una
un dicho que decía Warren Buffett, dice, señor Buffett, ¿cuándo hay que invertir? Y Buffett decía, cuando tengas dinero. Digo, caramba, no podía ser más claro. Un poco yo creo, fíjate, que siempre se ha dicho, ¿no? Eso de las bolsas están caras. Dice, no. ¿Por qué? Porque las bolsas están un poco en relación a lo que los mercados, de alguna manera, están descontando, ¿no? Entonces, si tú lo que estás descontando es que la economía va a seguir creciendo y creciendo, pues las bolsas no van a estar caras, ¿no? Fijaros, basta, y estoy intentando poneros un poco para ver, ¿eh? Vamos a fijarnos en ese índice famoso, en el Nasdaq, ¿no? Donde de alguna manera la gente decía, la bolsa está cara. Fijaros en este gráfico, ¿vale? ¿Lo veis? Esto es un poco el Nasdaq. La bolsa está cara, está cara, está cara, está cara, está cara. Nunca está cara. Tiene una corrección, porque lógicamente se producen correcciones cuando está ya la guerra de Rusia, pero fijaros dónde estamos ahora. ¿Y dónde vamos a estar dentro de unos años? Pues ya te lo digo yo, 22, 25.000. ¿Eh? Poco, las bolsas son un reflejo de la actividad económica. Entonces, la actividad económica es imparable. Entonces, yo te digo la verdad, entonces un poco hay que, la banca privada, que yo sabéis que me dedico a la banca privada, lo que sí que tengo en cuenta, pues a la hora de invertir, pues no me lanzo inmediatamente, pero simplemente yo lo que hago es utilizar correcciones. ¿Por qué? Porque los mercados siempre van a tener correcciones. Eso está clarísimo, ¿no? Pero también hay un estudio que dice que si tú esperas a adivinar cuál va a ser el tamaño de las correcciones y cuándo vas a entrar, cuando crees el final de las correcciones, que al final el mercado siempre te acaba ganando. Es imposible acertar, ¿no? Entonces, lo mejor es si tú tienes una inversión en banca privada, que precisamente es un poco una estrategia de inversión a largo plazo, ¿eh? El momento es ahora, es invertir cuando se hayan producido ciertos recortes, que inviertes ahora con una tranquilidad. Ya hemos visto que el Nasdaq ha corregido desde los niveles de 21.300 a niveles actuales de 19.800, pero si intentas perseguir el índice y comprarlo lo más barato posible, al final te aseguro que te vas a equivocar y vas a entrar tarde. Y el mercado siempre tiene la razón. Y al final, un poco, insisto, la economía es un ente que crece y crece y crece y lo único que lo para son eventos muy, muy, muy puntuales, tipo COVID, tipo Lehman, pero claro, no sabemos cuándo se pueden producir, ¿no? Pero lo que sí que tenemos claro es que siempre, siempre, siempre el mercado se sobrepone. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que tenemos que tener muy en cuenta hoy en día en los mercados. Hoy en día los mercados están muy, muy sujetados por políticas monetarias y por políticas fiscales. ¿Vale? Los dos, de alguna manera, tienen un encargo, que es que la economía crezca. Y eso, de alguna manera, soporta a los mercados. Por lo cual, yo insisto, yo doy mi punto de vista desde el banquero privado que soy. Mejor momento para invertir es cuando tienes dinero. Y si puedes aprovechar una pequeña corrección, pero tampoco ser avaricioso. Aquí hemos tenido una corrección bastante importante, cerca de 2.000 puntos. Es una corrección importante. Bueno, pues ya tenemos una excusa para entrar con un descuento de casi el 10%. Eso es un poco mi consejo. Ok, pudiéramos entonces concluir con que utilizar básicamente el largo plazo a nuestro favor y invertir cada vez que podemos, no sé, una vez al mes, una vez a la semana y Sí, cuando caen los mercados aprovechar un poco. correcto, correcto, correcto. Aprovechar esos pequeños recortes que se produzcan, que siempre se puedan producir, porque piensa una cosa, que entre otras cosas, pues el mundo está lleno de inversores especuladores, el mundo está lleno de brokers que lo que buscan es que haya movimiento en los mercados. Entonces, pues bueno, ellos generan situaciones de pánico, situaciones de incertidumbre, un poco porque ellos quieren mover el mercado, ¿no? Pero el mercado, como veis, es tremendamente alcista. Y seguirá siendo alcista, y eso que nadie le quepa duda. Por lo que os he dicho un poco, ¿no? Por la propia naturaleza del crecimiento de las empresas, pero sobre todo porque, insisto, tanto la política monetaria como la política fiscal tienen un objetivo, que es el crecimiento de la economía. Eso que nadie le quepa ninguna duda. Y eso siempre va a apoyar a los mercados bursátiles. Perfecto. Leslie Castellón nos pregunta, ¿aún ves riesgo en mercado por guerra? ¿Perdón? ¿Aún ves riesgo en mercado por guerra? ¿En los mercados financieros por guerras? El problema es que estamos en la guerra, son impredecibles y estamos en manos de un loco, ¿no? Porque yo ahora me preguntan mi opinión sobre Putin y pienso que está como una cabra, pero absolutamente como una cabra, ¿no? ¿Cómo puedes llevar a tu país
a Rusia a un deterioro tan importante, a las miles de muertes que estás teniendo de ciudadanos rusias por el mero hecho de simplemente de conquistar un poco más de tierra. No tienes suficiente con lo que tienes. Entonces es una locura. Y una locura, ¿quién la hace? Un loco. ¿Y un loco qué puedo hacer? No lo sabemos. Entonces ese es un poco mi incertidumbre, ¿no? Que estamos en manos de locos. Personas cabales no hacen estas cosas, ¿no? La situación, pues teóricamente, pues con la presión que están teniendo por parte de unos y de otros, de los árabes por un lado, por Estados Unidos, pues sin duda por otro, pues es que la tendencia es que la guerra se tiene que terminar. Pero insisto, estamos en manos de un loco, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ya que ya me gustaría decir que la guerra ha terminado, pero ya hemos visto que le está costando. Que los pasos se están dando, ¿no? Y gracias a Dios, Estados Unidos está haciendo lo suyo para que esto acabe. Pero ojalá. Yo soy positivo en que esto se tiene que terminar, pero no las tengo todas conmigo, por desgracia. Perfecto. Eric Zavala nos pregunta, ¿cree ver un mercado despreocupado por estas amenazas, a veces acciones que está haciendo el presidente Trump, si lo sigue repitiendo durante todo este primer año de su mandato, o siempre va a ser en serio e igual de inseguro que la primera vez? A mí lo que me preocupa es que este hombre apenas lleva 3 meses y es que está todos los días anunciando cosas nuevas. El mercado no puede soportar que este hombre esté 5 años todos los días sacando cosas nuevas, ¿no? En algún momento tendrá que parar, ¿no? Me preocupa, ¿no? Me preocupa que de alguna manera siempre que sea tanto, que esté generando tanto foco de atención, ¿no? La economía tiene que ir libre, tiene que ser una economía de libre mercado, ¿no? Y este hombre está empeñado en dar noticias y titulares todos los días. Y hoy es esto y mañana aquello, y hoy voy a sacar una ley, y mañana voy a sacar unos aranceles, y mañana Rusia, y mañana no sé qué. Y entonces el mercado esto no le gusta. ¿Por qué? Porque está generando una atención demasiado excesiva en lo que haga este señor, ¿no? Y eso no es bueno para el mercado. Por lo cual, pues bueno, yo espero que este hombre antes o temprano se tranquilice. No sé si se va a tranquilizar porque tiene también una megalomanía tremenda, ¿eh? Y claro, y eso, insisto, claro que no es bueno para los mercados, porque la política arancelaria no es buena para la economía. Puede ser buena para determinadas empresas, para determinados sectores, pero para la economía no es buena. Y ni siquiera, insisto, es buena para los Estados Unidos, ¿eh? Lo que pasa es que este hombre o nadie se atreve a decírselo, o no se quiere dar cuenta, o está haciendo un discurso muy populista. Y yo creo que esa es la definitiva. Está generando un discurso populista de que América First, pero claro, hacer distintas leyes y medidas para determinados sectores norteamericanos, estás olvidando de otros, ¿no? Y entonces eso puede generar incluso incertidumbre interna, y eso no es bueno para la economía, sin duda. Saúl Landa nos preocupa, nos pregunta, perdón, ante esta incertidumbre en el mercado, ¿algún consejo para las personas que tenemos poca experiencia? Bueno, pues un poco. Fijaros, quizás lo que siempre un poco reconsejamos, ¿no? Cuando yo tengo un problema médico voy al médico, cuando tengo un problema legal voy al abogado. Pues cuando yo quiero tener un cierto grado para mi inversión, lo que tengo es que dejarme asesorar, ¿no? Un buen asesor financiero lo que va a hacer es sentarse con nosotros y un poco que nosotros le contemos cuáles son sus expectativas, ¿no? Porque poca experiencia, sí, pero poca experiencia, pero tú tienes que tener muy claro cuál es tu horizonte temporal. Esa es la primera gran pregunta, ¿no? Este dinero, ¿por qué lo estás invirtiendo? ¿Lo estás invirtiendo porque quieres dentro de un año comprarte una casa? ¿O estás pensando en un largo plazo para tu jubilación? ¿O estás pensando en pagar el colegio de la universidad de los niños que ahora tienen 10 años, pero será dentro de 8? Eso es un poco la primera pregunta, ¿no? Y en base a eso, simplemente ver un poco y tratar de entender cómo son los movimientos de los mercados y entenderlos en el plazo que nosotros queramos entenderlo. Listo. El más fácil de todos, el largo plazo. Si tú me dices a mí que quieres invertir un dinero a 5 años, te diría, ponlo ahora mismo todo en la economía, en el sector tecnológico, que es el que de alguna manera ha demostrado y nos va a demostrar que es un sector de absolutamente crecimiento imparable, que quieres tener una calidad de sueño mayor,
ponte en sectores absolutamente defensivos, como puede ser el sector eléctrico o el sector asegurador. Déjanos asesorar, porque los asesores financieros son los que de alguna manera vamos a poder guiar un poco con respecto a las necesidades que tenemos cada uno, ¿no? Cada uno tiene sus necesidades y sus intereses, ¿no? Entonces eso es lo que tiene que contar a la hora de la inversión. Entonces, cuando de alguna manera pues el conocimiento lo tenemos escaso, decir, oye, vamos a empezar, ver estas cosas, y siempre hay asesores financieros, igual que siempre habrá médicos y abogados, ¿no? Buenísimo. Paloma nos pregunta, ¿por qué los mayores afectados con los aranceles son los ciudadanos americanos? Sí, sí, sí. Insisto, habrá problemas que los aranceles eh, serán positivos para algunos y serán negativos para otros. Pero claro, es que eso es una política de discriminación, vamos a llamarlo así, ¿no? Habrá sectores a los que beneficies, pero habrá muchos sectores a los que perjudiques. Entonces, claro, eh, gobernar solo para una minoría hay que tener mucho cuidado con lo que haces, ¿no? Es un poco lo que le están empezando a recriminar a Trump, ¿no? Que no es bueno que tengas una política. Vale. Y son malos para la economía. Se ha demostrado que los aranceles son malos. Buenísimo, Javier. Pues creo que esa fue la última pregunta. Ya no tenemos Muy ninguna bien. más en el chat. ¿Algún otro comentario que te gustaría agregar? No, insisto, un poco que sepamos que aunque haya incertidumbre, al final la incertidumbre tiende a desaparecer, ¿no? Mm, Y me gustaría añadir que Trump, quieras o no, si esté un poco loco o no un poco loco, Trump es una persona que es pro economía, ¿no? Él siempre va a tomar medidas que en el largo plazo van a incentivar la economía, ¿no? Es pro que economía, porque él sabe de esto, es empresario, ¿no? Entonces, aunque al principio nos parezca que puede hacer locuras, yo creo que a largo plazo sus medidas resultarán positivas. Y es un hombre con sentido común, o sea que en ese sentido se dará cuenta de, ¿no? Que esta política de aranceles va a ser negativa y reculará, como ya ha reculado más de una vez, ¿no? Y en ese sentido yo creo que nos puede dar confianza. Ok, buenísimo, buenísimo, Javier. Pues muchísimas gracias. Siempre un gusto tenerte. Te agradecemos del IAT por darte el tiempo y compartirnos tu experiencia y estos datos tan interesantes sobre la situación de los mercados de hoy en día. Muchas gracias, Javier. Gracias, Luis, y disculparme por la garganta, pero a veces yo empieza además la alergia y estoy un poco... Disculparme por eso, de verdad, No, lo hombre, siento. no te preocupes para nada. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias, ¿eh? Gracias a vosotros. Un saludo muy fuerte. Sale, nos vemos. Muchas gracias, Chao, ¿eh? hasta luego.